Y si te dijera que algunas de las tendencias de skincare más virales del 2026 tienen ciencia real detrás, pero otras son básicamente marketing con palabras difíciles? Porque este año parece que ya no alcanza con decir anti-age. Ahora todo tiene que sonar más sofisticado. Ya no te venden una crema hidratante, te venden una crema de longevidad celular. Ya no te venden un serum, te venden un serum con ADN de salmón, exosomas, péptidos biomiméticos, postbióticos, microcorrientes, fotobiomodulación, skin span, protección cutánea. Y vos estás mirando el envase pensando, bueno, no entendí nada. Pero si dice ADN de salmón debe ser buenísimo. Y justamente de eso vamos a hablar hoy. Porque en skincare hay una regla que siempre se repite. Cuando una palabra científica se vuelve tendencia, muchas marcas la agarran, la exprimen, la imprimen en grande en el packaging y después vemos si realmente sirve. Hola a todos, hola comunidades inmunis, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un ranking de 5 tendencias de skincare 2026, pero no va a ser un ranking normal. A cada tendencia le voy a dar un veredicto. ¿Sirve, depende o puro marketing? Y lo más importante, te voy a explicar por qué. Porque a veces algo puede tener ciencia, pero no en la forma en la que te la están vendiendo. A veces funciona en consultorio, pero no en una crema. A veces funciona si se usa con constancia, pero no como milagro inmediato. Y a veces directamente es una forma muy cara de venderte un hidratante común. ¡Ya cómete la maldita naranja! Empecemos. Tendencia número 1. Exosomas en cosméticos. Los exosomas son una de las palabras más fuertes del skincare actual. Suena médico, suena moderno, suena regenerativo. Suena a que te pones un serum y tu piel entra en modo célula madre premium. ¡Tome mi dinero! Vamos por partes. Los exosomas son vesículas extracelulares, es decir, pequeñas estructuras que las células liberan para comunicarse con otras células. Funcionan como mensajeros biológicos, pueden transportar proteínas, lípidos y material genético y participan en procesos como reparación tisular, inflamación, cicatrización y comunicación celular. Entonces, ¿los exosomas son mentira? No, los exosomas como concepto biológico son reales. La investigación sobre exosomas es real y su uso potencial en medicina regenerativa, heridas, cicatrización y dermatología estética es un campo interesante. El problema no es la palabra exosoma, el problema es cuando esa palabra aparece en una crema o serum de venta libre como si el producto tuviera una capacidad regenerativa casi médica, porque ahí empieza el humo. Para que un exosoma funcione como exosoma, tiene que mantener su estructura, tiene que conservar su membrana, su contenido interno y su estabilidad biológica. Y eso no es tan fácil. Un cosmético común necesita conservantes, necesita estabilidad, necesita soportar transporte, cambios de temperatura, meses en una góndola, apertura y cierre del envase, contacto con el oxígeno, exposición a la luz, manipulación. Y los exosomas son estructuras delicadas. No es tan simple como agarrar exosomas, meterlos en una crema perfumada, ponerles conservantes y venderlos como si nada. De hecho, muchas veces lo que las marcas llaman exosomas no son exosomas funcionales como los que se estudian en medicina regenerativa. Pueden ser lisados celulares, extractos derivados, medios condicionados, vesículas vegetales o ingredientes inspirados en esa tecnología. Wait a damn minute. Wait a damn. ¿Eso significa que no pueden hidratar? No. ¿Significa que no pueden tener algún ingrediente interesante? Tampoco. Pero una cosa es que un producto sea una crema hidratante con ingredientes cosméticos interesantes y una muy distinta es decir que te estás aplicando exosomas activos capaces de comunicarse con tus células y regenerar tu piel como si fuera una terapia médica. Además, hay otro punto clave, la penetración. La piel tiene una barrera y esa barrera no está ahí de adorno. El estrato córneo existe justamente para impedir que cualquier cosa entre libremente al cuerpo. Los exosomas son estructuras relativamente grandes comparadas con moléculas cosméticas pequeñas. Para llegar a capas viables de la piel en cantidades relevantes, muchas veces se necesita una disrupción previa de la barrera, como puede ocurrir después de procedimientos profesionales, láser, microneedling médico, radiofrecuencia fraccionada o tratamientos que generen microcanales. Entonces, si hablamos de exosomas en un contexto médico aplicados por profesionales, después de procedimientos que permiten mayor penetración, la conversación puede ser más interesante. Pero si hablamos de una crema de estantería que te aplicas en casa sobre la piel intacta y te promete regeneración celular profunda, mi veredicto para los exosomas en cosméticos de venta libre aplicados en casa sobre la piel intacta y con promesas de regeneración profunda es...
puro marketing. No porque la ciencia de los exosomas sea falsa, sino porque el salto entre los exosomas tienen potencial en medicina regenerativa y este serum cosmético con exosomas te rejuvenece la piel es enorme. Ese salto es donde vive el marketing. Cuando veas exosomas en un cosmético de venta libre, no pienses automáticamente en regeneración celular. Pensá, ¿qué tipo de exosomas son? ¿Son realmente vesículas extracelulares funcionales? ¿Están estandarizadas? ¿Son estables en esa fórmula? ¿Hay estudios del producto final en piel humana? Porque si no, probablemente estás pagando por una palabra de moda. Siempre que observen uno de sus detalles, un hechicero lo hizo. Tendencia número 2. Péptidos. Ahora sí vamos con una tendencia que, a diferencia de otras que vimos, no me parece puro humo. Los péptidos. Y acá hay que decir algo importante. Los péptidos son una de esas categorías que quedaron atrapadas en un lugar raro. Por un lado, tienen ciencia real, pero por otro lado, la industria cosmética los usa tanto en tantos productos con tantos nombres raros que a veces parece que todos los péptidos hicieran lo mismo. Y no todos los péptidos son iguales, no todos tienen la misma función, no todos penetran igual y no todos tienen el mismo nivel de evidencia. ¡Apágalo! Momento. Primero, ¿qué es un péptido? Un péptido es una cadena corta de aminoácidos. Los aminoácidos son como los ladrillitos que forman las proteínas. Cuando esos ladrillitos se unen en cadenas largas, forman proteínas grandes, como el colágeno o la elastina. Pero cuando son cadenas más cortas, hablamos de péptidos. Y en la piel, los péptidos pueden funcionar como pequeñas señales. Pensalo así, cuando el colágeno se rompe, no desaparece. Al romperse, puede liberar fragmentos. Y algunos de esos fragmentos funcionan como mensajes para las células de la piel. Es como si la piel dijera: ¡Ey! Acá se rompió algo, hay que reparar. Y los fibrolastos, que son las células que producen el colágeno, la elastina y otros componentes de la matriz extracelular, pueden responder a esas señales. Entonces, la idea de los péptidos cosméticos es imitar esos mensajes naturales. En vez de aplicar colágeno entero, que es una molécula enorme y no va a entrar mágicamente a la dermis, se usan fragmentos más pequeños diseñados para actuar como señales celulares. ¡Súper! Y por eso, dentro de las tendencias 2026, los péptidos sí tienen sentido. Pero hay que entender qué tipo de péptidos estamos usando. Porque decir, Esta crema tiene péptidos. es como decir, Esta comida tiene ingredientes. bueno, sí, tiene péptidos, pero ¿cuáles? Hay diferentes péptidos. Péptidos de señal, de transporte, inhibidores de neurotransmisores y también péptidos inhibidores de enzimas. Esta distinción es clave porque cada grupo tiene un mecanismo diferente de acción. Primero tenemos los péptidos de señal. Estos son probablemente los más clásicos en cosmética antiedad. Buscan mandar un mensaje a los fibroblastos para estimular la producción de componentes de la matriz extracelular, como el colágeno, la elastina y los glucosaminoglucanos. Un ejemplo muy conocido es el matrixil. Luego tenemos los péptidos de transporte y el más famoso es el tripéptido de cobre. Este es uno de los péptidos más interesantes porque no solo funciona como una señal, sino que además transporta cobre, un oligoelemento importante para ciertas enzimas involucradas en la reparación tisular y síntesis de matriz extracelular. No entendí. El cobre participa en procesos relacionados con la cicatrización, defensa antioxidante y remodelación de tejidos. Luego tenemos los péptidos inhibidores de neurotransmisores. Acá ya entramos en los más marketineros. El más conocido es el argireline. Este tipo de péptido se promociona muchas veces como Botox en crema. y ahí es donde yo pondría una alarma gigante, porque no es Botox en crema. El Botox es una neurotoxina inyectable que actúa en la unión neuromuscular, bloqueando la liberación de acetilcolina de forma muy potente y localizada. Por eso, relaja determinados músculos y reduce las arrugas dinámicas. El argireline, en cambio, es un péptido cosmético tópico que intenta modular de manera mucho más leve algunos mecanismos relacionados con la contracción muscular. Pero la potencia, la penetrancia, la duración y el efecto clínico no son comparables. Entonces, ¿el argireline no sirve? No dije eso. Puede tener un efecto suave sobre las líneas dinámicas superficiales, especialmente en zonas como la frente, el entrecejo, alrededor de los ojos, si está bien formulado y si se usa de forma constante. Pero no va a levantar una ceja caída, no va a borrar arrugas profundas y no va a reemplazar una toxina botulínica. El problema no es el argireline. El problema es venderlo como si fuera una jeringa en un frasco. Ya perdí lo único que me interesaba en la vida. Luego tenemos los péptidos que inhiben enzimas. Buscan inhibir enzimas que degradan el colágeno, como son las metaloproteinasas de la matriz extracelular. Estas enzimas aumentan con el daño solar, la inflamación y el envejecimiento. Y cuando están
muy activas contribuyen a romper el colágeno y deteriorar la matriz extracelular. Entonces, algunos péptidos buscan reducir esa degradación. Es decir, no solo se trata de estimular el colágeno nuevo, sino también de proteger el colágeno que ya tenés. Pero acá hay un problema importante. Muchos péptidos son moléculas relativamente grandes e hidrofílicas, entonces no penetran fácilmente por la barrera de la piel. Por eso, no alcanza con que un producto diga Contiene péptidos. importa si ese péptido está modificado, encapsulado, unido a una cadena lipídica o formulado en un vehículo que realmente favorezca su llegada a la dermis de manera efectiva. Entonces, ¿sirven o no sirven? Mi veredicto es que sí, sirven, pero con 3 condiciones. Primero, tienen que estar bien formulados. Un péptido mal formulado puede ser simplemente un ingrediente caro en una crema linda. Segundo, hay que tener expectativas realistas. Los péptidos pueden ayudar con líneas finas, textura, firmeza superficial, reparación y mantenimiento, pero no reemplazan procedimientos médicos ni activos más potentes cuando están indicados. Tercero, funcionan mejor como parte de una rutina, no como único héroe. Un producto con péptidos tiene mucho más sentido si lo combinas con protector solar, buena hidratación, reparación de la función de barrera, antioxidantes, y según tolerancia, retinoides u otros activos con evidencia, porque el skincare efectivo no depende de un solo ingrediente milagroso, depende de una estrategia. Tendencia número 3, ADN de salmón y PDRN. Esta es una de mis favoritas porque representa perfectamente lo que pasa muchas veces con las tendencias de skincare. No es completamente mentira, pero tampoco es verdad de la manera en que muchas marcas la comunican. El PDRN está compuesto por fragmentos de ADN, muchas veces obtenidos de salmón. Es un ingrediente activo compuesto por fragmentos purificados de ADN de bajo peso molecular obtenidos de las células espermáticas de salmón. Aunque se lo describa como ADN fragmentado o de menor peso molecular en comparación con el ADN completo, sigue siendo una estructura demasiado grande o hidrofílica para atravesar fácilmente la barrera cutánea intacta. Se volvió viral bajo nombres como ADN de salmón, salmón sperm facial o polinucleótidos. Y sí, en medicina regenerativa y dermatología estética, los polinucleótidos y el PDRN tienen aplicaciones interesantes. Se han estudiado por su potencial en cicatrización, reparación tisular, inflamación, angiogénesis y estimulación de procesos regenerativos. En tratamientos inyectables, el PDRN puede modular la inflamación y favorecer la reparación. Y hasta ahí todo bien, pero ahora viene la pregunta súper importante. ¿Esto significa que un serum tópico con PDRN aplicado sobre la piel intacta va a regenerar tu dermis? Y ahí la respuesta cambia, porque una cosa es inyectar una sustancia o aplicarla sobre la piel donde la función de barrera fue previamente alterada, y otra cosa es ponerla arriba de un estrato córneo y esperar que llegue mágicamente a los fibroblastos dérmicos. El PDRN es una molécula grande, hidrofílica, con dificultad para atravesar de forma pasiva la barrera cutánea. La piel no está diseñada para dejar pasar fragmentos de ADN tan grandes hacia la dermis. Entonces, cuando una marca vende un serum tópico con ADN de salmón y promete Regeneración profunda y producción de colágeno y efecto bioestimulador similar al de un tratamiento inyectable, hay que frenar. ¿Puede hidratar? Sí. ¿Puede formar una película superficial? Sí. ¿Puede tener una textura linda y mejorar temporalmente la sensación de la piel? Sí. ¿Puede funcionar igual que un polinucleótido inyectable? No. Y esto es clave, la vía de administración cambia completamente el efecto. Es como si yo te dijera que la proteína es importante para construir músculo, entonces te recomiendo frotarte pollo en el bíceps. No funciona así. ¿Por qué lo dice tan brusco? La biología no depende solamente de qué molécula existe, sino de si llega al lugar correcto, en la concentración correcta, durante el tiempo correcto y en una forma biológicamente activa. Entonces, mi veredicto para el PDRN es depende. Si hablamos de PDRN en consultorio inyectable, aplicado por profesionales con indicaciones claras, puede tener sentido. Si hablamos de un serum cosmético, tópico, que promete regeneración profunda solo porque dice ADN de salmón en el envase, ahí estamos más cerca del marketing. Y acá hay otra trampa. El nombre ADN de salmón suena muchísimo más impactante que humectante filmógeno con polímeros derivados de nucleótidos. Pero a nivel cosmético, muchas veces el efecto real puede ser mucho más superficial que el claim. El PDRN no es humo. Lo que puede ser humo es venderte un serum tópico como si fuera un tratamiento inyectable. No es lo mismo poner algo sobre la piel que llevarlo al tejido donde tiene que actuar. Tendencia número 4. Microbioma, prebióticos y postbióticos. La palabra microbioma también se volvió enorme. Durante años hablamos de limpiar, exfoliar, secar, barrer bacterias, eliminar grasa, matar microorganismos. Y ahora entendemos algo mucho más sofisticado. La piel no es una superficie vacía. La piel tiene un ecosistema. En la piel viven bacterias, hongos, virus y otros microorganismos que interactúan con nuestra barrera cutánea y nuestro sistema inmune.
casi igual. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gente pequeñita! ¡Por Dios! ¡He creado vida! Algunos pueden participar en inflamación o en enfermedades, pero otros son beneficiosos y ayudan a mantener un equilibrio. Entonces, la idea de cuidar el microbioma tiene mucho sentido, pero como siempre, hay que separar la ciencia del marketing. Hablemos primero de los probióticos. Un probiótico es técnicamente un microorganismo vivo que aporta un beneficio cuando se administra en cantidades adecuadas. El problema es que en un cosmético convencional, mantener bacterias vivas no es fácil. Un producto cosmético necesita conservantes para evitar contaminación, y los conservantes existen justamente para impedir que crezcan microorganismos dentro del envase. En una crema convencional con agua y conservantes, prometer bacterias vivas funcionales es técnicamente muy difícil y muchas veces marketinero. Por eso, cuando un cosmético dice Probióticos vivos. hay que mirar con mucha atención. En muchos casos, lo que realmente contienen no son bacterias vivas, sino fragmentos, lisados, fermentos o derivados. En un momento así, solo se puede reír. Y ahí entran los posbióticos. Los posbióticos son componentes derivados de los microorganismos, lisados celulares, metabolitos fragmentados de pared bacteriana o sustancias producidas durante la fermentación. No necesitan estar vivos para tener actividad. Pueden ser más estables, más compatibles con conservantes y más realistas desde un punto de vista cosmético. También están los prebióticos, que son ingredientes que sirven como sustrato o alimento selectivo para favorecer microorganismos beneficiosos. Por ejemplo, algunos azúcares o fibras, como la inulina, pueden ayudar a modular el ecosistema cutáneo. Entonces, esta tendencia sí tiene un fundamento interesante. La piel sensible, la piel atópica, la piel con una barrera alterada, la piel reactiva o incluso condiciones inflamatorias, en esos casos modular el microbioma puede ser útil. Hay ingredientes como lisados bacterianos, fermentos, prebióticos y posbióticos que pueden ayudar a mejorar la función de barrera, modular la inflamación y favorecer una relación más saludable entre la piel y su microbiota. Pero no hay que caer en la fantasía de que te estás Repoblando la cara con bacterias mágicas que van a vivir felices en tu crema. Una crema no es un yogur y tu piel no necesita que le tires bacterias vivas al azar. Ah, es cierto. Nos están explotando. Lo más interesante de esta tendencia no es poner bacterias en tu piel, sino usar moléculas derivadas de microorganismos o ingredientes que favorezcan un entorno más equilibrado. Entonces, veredicto, sirve, pero con una aclaración. Sirve cuando hablamos de prebióticos y posbióticos bien formulados, no cuando hablamos de claims vagos tipo Con probióticos vivos. sin ningún tipo de explicación técnica. Última tendencia, máscaras LED de uso domiciliario. Esta tendencia me parece una de las más interesantes porque a diferencia de muchas otras, tiene un mecanismo bastante claro, que es la fotobiomodulación. Las máscaras LED usan longitudes de ondas específicas de luz, generalmente luz roja e infrarroja cercana, para generar efectos biológicos en la piel. La luz roja suele estar en rangos aproximados de entre 630 a 660 nanómetros. La infrarroja cercana puede estar alrededor de 800 a 850. Esas longitudes de onda pueden interactuar con cromóforos celulares, especialmente a nivel mitocondrial, como la citocromo-C oxidasa. Esto puede favorecer señales relacionadas con la producción de ATP, modulación inflamatoria, reparación celular y remodelación dérmica. Ahora bien, esto no significa que cualquier máscara con lucecitas rojas de internet sirva. La luz en dermatología no funciona por decoración, funciona por parámetros. Importa la longitud de onda, la irradiancia, la fluencia, la distancia a la piel, el tiempo de uso, la frecuencia semanal, importa la constancia. Una máscara LED doméstica no tiene la misma potencia que un equipo profesional de consultorio. Y eso está bien porque si tuviera demasiada potencia podría no ser segura para su uso domiciliario. Pero justamente por tener menos potencia necesita constancia. No esperes usarla 2 veces y despertarte con la cara de una celebridad coreana en una campaña de un cero. Los dispositivos domiciliarios suelen requerir semanas o meses de usos para generar cambios. Y ahí está el gran problema. La gente compra el dispositivo, lo usa una semana, se aburre, lo deja en un cajón y después dice: No me hizo nada. no es que no sirva, es que no es magia, es fisiología lenta. También hay que tener cuidado con el tipo de luz. La luz roja e infrarroja cercana son las más interesantes para la reparación, la inflamación y el envejecimiento. La luz azul puede tener utilidad
propiedad en el acné por su efecto sobre el Cutibacterium agnes, pero también requiere precaución ocular y no siempre es necesaria para todos. Y siempre hay que elegir dispositivos de marcas confiables, con parámetros declarados, idealmente con aprobación regulatoria por estudios propios serios. ¿Para qué puede tener sentido? Bueno, para personas que quieran mejorar la textura, la luminosidad, la inflamación, combatir el envejecimiento cutáneo, para aquellos que tengan piel apagada o como complemento para una rutina bien armada. No reemplaza el protector solar, no reemplaza los retinoides, no reemplaza procedimientos médicos si hay flacidez marcada, no reemplaza el láser, la radiofrecuencia, los peelings, los tratamientos indicados para manchas profundas. La luz LED es una herramienta complementaria, no una máquina del tiempo. Así que podemos decir, veredicto, sirve, pero solo si el dispositivo tiene parámetros reales, si se usa bien y si las expectativas son razonables. Entonces, en skincare, una tendencia no es buena o mala por ser nueva. Hay tendencias nuevas que realmente aportan innovación y hay tendencias nuevas que son simplemente palabras viejas maquilladas con lenguaje científico. La pregunta no es, ¿esto está de moda? la pregunta es, ¿tiene un mecanismo lógico? ¿Penetra donde tiene que penetrar? ¿La molécula es estable? ¿Hay estudios del ingrediente o del producto final? ¿Funciona en piel humana o solo en cultivos celulares? ¿La vía de administración tiene sentido? ¿La promesa es proporcional a la evidencia o me están vendiendo una palabra científica en un envase lindo? Porque la industria cosmética entendió algo, la ciencia vende y eso no está mal. El problema es cuando se usa el lenguaje científico para crear una ilusión de eficacia, porque no es lo mismo decir este ingrediente puede ayudar a hidratar la piel que decir este activo regenera tus células, revierte el envejecimiento y prolonga la longevidad cutánea. Por eso mi consejo para este 2026 es este: no le tengas miedo a las tendencias, pero tampoco les creas automáticamente. El skincare moderno no se trata de usar lo más nuevo, se trata de entender qué necesita tu piel, qué ingredientes tienen sentido y qué promesas son demasiado buenas para ser verdad. Y muchas veces la mejor rutina no es la que tiene más palabras futuristas, es la que combina lo básico bien hecho. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.